de lo que mismo nos quiere comunicar, creo que sea la segunda persona de la Trinidad, no digo, porque si no... Lo que ha dicho que María, ayúdanos a entender lo que tu hijo nos quiere comunicar. Que quiero pensar que tu hijo te referías a la segunda persona de la Trinidad, no a mí. Bueno, pues enlazando con lo que hemos visto esta mañana, o no, vamos a intentar tener claves para entender lo que pasa con un movimiento. Tener claves para entender un poco la situación actual, porque históricamente es bastante anómalo, es decir, el mundo griego o el mundo romano o los celtíberos o cualquier otra organización han tenido un fundamento divino en la organización. Cualquier organización ha tenido un fundamento divino, es decir, históricamente es una anomalía que la modernidad, pues básicamente sea un fundamento irreligioso el que conforma un orden. No es habitual, digamos. Bueno, en la Edad Media, tal como hemos comentado esta mañana, la realidad tiene una consistencia y además esa consistencia hace que esté ordenada jerárquicamente esa misma realidad. Entonces, incluso la propia sociedad es una sociedad estamental. O sea, la realidad tiene una naturaleza, el árbol tiene una naturaleza, cumple una función, cada uno cumple una función, y en la sociedad igualmente las personas cumplimos una función definida. Y en alguna medida se podría matizar, pero básicamente es así, inalterable. El panadero forma la cofradía de panaderos, pues a su hijo que será panadero, etcétera, etcétera. Y excepcionalmente puede haber cambios, pues por acciones de guerra pues puede llegar uno a ser noble o por temas, pero lo normal es que hay una serie de estamentos cerrados y cada uno cumple su función. Las variaciones sociales sí que se van produciendo, pero son muy lentas. Por ejemplo, ahora en el último siglo y medio han sido desbordantes. Bueno, pero en la Edad Media no es así, son variaciones más paulatinas. Lo que no quiere decir que no existan, naturalmente que existen. Bueno, entonces ya hemos visto que, por ejemplo, para Aristóteles la materia cambia, pero la forma no. Igual que hay una forma de árbol, y luego en cada árbol va cambiando, pues hay una forma de, digamos, podríamos decir, de soldado, una forma de campesino, una forma, y cada uno cumple su misión. Luego se concreta en campesinos particulares, o soldados particulares, o nobles particulares. Con el Renacimiento hemos apuntado también cómo se produce una gran crisis, una grave crisis. En cierta medida por agotamiento de las fórmulas medievales, pero también por una crisis religiosa. Desde luego, la religión es uno de los, como el fundamento principal de cualquier orden, del orden personal y del orden social. En el momento en que se produce esa crisis, se había producido el cisma de Occidente, es verdad, ¿no? Cuando llega a haber 3 papas. Aunque dogmáticamente, en principio, no fue el tema de debate una cuestión dogmática, sino de autoridad. Aunque luego tuvo repercusiones por el tema del conciliarismo y demás, que vamos a aparcar. Pero bueno, cuando sí que se produce una quiebra en cuanto al contenido de la religión, del cristianismo, es ya con el luteranismo y con todo lo que pasa ahí, ¿no? Entonces hay una crisis en el Renacimiento de la cristiandad, del propio orden político, que se ve afectado por esa crisis de la cristiandad y de la emergencia de los nuevos estados. Una crisis de la física medieval ante la física moderna que surge y que establece un orden nuevo. Bueno, y luego surge el idealismo, que lo que hemos visto, Descartes y sus seguidores, en el que yo soy el criterio de verdad, de alguna manera. Yo soy el fundamento de cualquier construcción teórica o intelectual. Bueno, entonces, a la hora de configurar el mundo, se establece un principio que va a permanecer durante la modernidad.
Y es que hay que entender el mundo como si Dios no existiera. Si Deus non daretur, como si Dios no existiera. Entonces, bueno, está muy bien que tú puedes ser creyente, lo que sea, pero vamos a hacer una, por ejemplo, para las ciencias, es así, ¿no? Vamos a hacer una ciencia física entendiendo la lógica del sistema físico. Pero no vamos a pensar que hay una mano divina que va moviendo las cosas, sino ver cómo funciona la física o la biología, cómo funciona la naturaleza, etc. Bueno. Esto en el fondo va desnudando a cualquier ciencia de un finalismo, de un fin. Dios es principio y fin de las cosas, ¿no? De la realidad. Si no hay Dios, realmente las cosas no se mueven desde alguien hacia alguien, sino que sencillamente operan. Entonces se empieza a concebir la realidad como operante, operante sin fin ninguno, no hay una finalidad. Conforme avance la ciencia vemos el evolucionismo de Darwin, ¿no? O sea, simplemente la especie que se adapta, que tiene mayor capacidad de adaptación al medio, es la que prevalece sin más. Entonces, si se altera el medio, pues será una especie distinta, una especie que fue apta para un medio determinado, llega a otro medio y cambia. Pero no es que eso esté a punto. Entonces, los darwinistas sacarán la conclusión implícita en el darwinismo de que el hombre no es más que simplemente una criatura más adaptada a un medio nuevo. Pero mañana puede venir, no es que la creación se ha orientado a que aparezcamos nosotros un día, sino que en el fondo son cambios de ambientes que van llevando a cambios de especies. Y ya está. Es decir, no hay una finalidad, ni hay una finalidad en nada. Bueno, me estoy adelantando un poco. Básicamente, la realidad hay que contemplarla como si Dios no existiera. Cuando plantean esto, los que lo plantean no es que no crean en Dios, es simplemente que dicen, bueno, vamos a buscar, como hay una quiebra de ciertos principios, vamos a buscar algo aceptable por todos. Entonces, si empezamos a decir que Dios es así o de esta manera o tal, no nos vamos a poner de acuerdo y además vamos a buscar, entonces vamos a ser rigurosos y vamos a buscar un plano de diálogo en el que todos nos entendamos. Entonces vamos a ver la realidad como si Dios no existiera. A ver, adelanto yo algo. El problema es que si Dios sí que existe, dejamos fuera un elemento fundamental. Supongamos que, bueno, esto lo hice en un curso, pero no lo hago ahora porque nos alargamos, pero yo les decía, oye, tengo un amigo que tiene un problema, es físico, es ingeniero, y van a lanzar un cohete al espacio y ya sabéis que tiene que ser muy preciso todo, o sea, por unas milésimas de desvío ya pues se te va la órbita del satélite y se estrellaría porque son velocidades y distancias muy grandes. Entonces necesitan calcular una manera de sumar 2 más 2, pero no vale que el resultado sea 4. Entonces hace falta una operación que sea 2 más 2, 4. Entonces la gente empieza a proponer, ¿no? Entonces te dicen unos, oye, raíz cuadrada de 16. Vale, pero eso no es un resultado. O sea, de un problema 2 más 2 te pasas a otro problema. Y más complejo todavía, raíz cuadrada de 16. Bueno, pues 3,9999 periódico. Bueno, pues ya tenemos algo. Lo que pasa es que lo que decimos, hay una desviación, luego al final la órbita, eso pasado el tiempo, se irá atrás. Bueno, y la gente va proponiendo. Entonces llega un momento en que dices, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Claro, al final cualquier propuesta que hacen no funciona. ¿Por qué? Porque es que la respuesta es 4. Pero si hay un apriorismo, es decir, si a priori hay un elemento que puede ser fundamental que yo descarto, pues entonces nunca voy a llegar al resultado. Es decir, que no tiene rigor científico. Entonces, si yo a priori descarto la posibilidad de Dios, pues entonces hay cosas que no se entienden. Voy a llegar a un resultado erróneo. Entonces, para comprender entonces no estoy diciendo con eso que la respuesta sea Dios, ni que la respuesta sea 4. Lo que pasa es que no podemos excluir ningún elemento. Si queremos ser rigurosos, decimos, a ver, vamos a buscarlo. Entonces, si por ejemplo vamos a comprender a la persona humana y decimos, sí, pero vamos a comprenderla, pero no podemos tener en cuenta a Dios, pues es que a lo mejor llegamos a resultados de la persona que no se conforman a la que es una persona. No lo entendemos. Bueno, pero la modernidad sienta este principio, que hay que comprender la realidad como si Dios no existiera.
En esta órbita se mueve la Ilustración francesa. La Ilustración es un movimiento que se extiende por toda Europa, pero que en el caso de Francia adquiere unos tintes, con una serie de pensadores, Voltaire y compañía, con bastante irresponsabilidad. Es decir, pretenden hacer una especie de borrón y cuenta nueva y decir, bueno, mira, como se había entendido las cosas hasta ahora, estaban mal y os voy a decir yo cómo hay que hacer el mundo, porque el mundo esto es una chapuza y os voy a decir yo cómo tienen que ser las cosas. Es decir, hay una ruptura. Entonces, esas ideas se difunden muy rápidamente y se encuentran con que lo que le había pasado al luteranismo, que con la aparición de la imprenta, pues se extiende muy rápidamente. Bueno, pues con la Ilustración pasa igual, se extiende muy rápidamente. Entonces, esa nueva interpretación de la realidad acusa desde, ya digo, desde la Ilustración francesa, porque no todos los ilustrados son así. Como tenemos en España ejemplos de ilustrados que no eran así, no eran antirreligiosos ni anticristianos. Pero el caso de Voltaire y de otros son muy sangrantes, ¿no? De ver la iglesia es oscurantista, la iglesia tal, señalan todos los defectos, todos los males de alguna manera están reflejados en la iglesia. No plantean una labor purificadora de la iglesia, es decir, no es que digan, bueno, la iglesia tal y como está ahora concebida tiene estas deficiencias, porque las personas que la organizan, que las tendrían, lógicamente, como ha tenido y tendrá siempre cualquier cosa en la que hacemos las personas, sino que hacen una enmienda al hecho mismo de la iglesia. Esos pensadores, por ejemplo, está Rousseau, que se plantean que el hombre es bueno por naturaleza. Ya rompemos un principio que no dice la iglesia. O sea, la iglesia lo que dice es que la naturaleza humana está dañada. Bueno, pero Rousseau dirá, no, mira, al final al hombre lo que le hace malo, lo que le corrompe es la sociedad. Entonces lo que tenemos que hacer es que haya una vuelta a la naturaleza y eso purificará al hombre. Eso hará que el hombre sea bueno. Todo eso, por ejemplo, ha tenido consecuencias en todos los sistemas educativos. Aquí hay alguna persona que da clases, que es maestra, ¿no? Es decir, no, al alumno no hay que forzar, no hay que tal, hay que dejarle que... porque ahora tenemos expresiones en la educación del rousseauismo muy marcadas, ¿no? Al alumno no se le puede inhibir, no tal. Bueno, porque de una manera natural, de alguna manera, él desarrollará sus aptitudes porque tiene un potencial tremendo siempre y cuando no se le condicione. Bueno, pues ahí está Rousseau metido esa semilla. Rousseau, por ejemplo, tuvo un libro muy influyente en su época, El Emilio, que habla de cómo debe ser la educación. Y él no fue muy ejemplar en cómo educó, porque a sus hijos los metió todos en unos celibatos. Pero bueno, pero sí que teorizó y tuvo influencia. La burguesía es un poder ascendente y se establece que todos los hombres están provistos de razón. Luego, todos los hombres son iguales. Y ahí es uno de los principios democráticos liberales modernos, ¿no? Para que todos los hombres tengan participación, puesto que todos los hombres son iguales. Bien, en 1789 el rey Luis XVI convoca en Francia a los Estados Generales, que hacía siglo y medio que no se convocaban. Hemos dicho que era una sociedad estamental y entonces en esos Estados Generales estaba reflejado de alguna manera la sociedad medieval. Estaban los nobles, estaba el clero y estaba el tercer estado, que normalmente eran los burgueses, pues bueno, las personas que eran activos socialmente, pero que no tenían títulos de sangre ni religiosos. Entonces, el tercer estado, digamos, los burgueses, aunque el pueblo, se señala como el pueblo, lo que hacen es que dicen que, bueno, en esos tres estados tenían el mismo peso. Pero claro, estas personas, estos ilustrados que hay en el tercer estado, se dan cuenta de que si van a tomar decisiones, los otros dos estados aliados van a tener más pesos que ellos. Luego ellos no van a tener capacidad decisoria, ¿no? Entonces lo que dicen es, esto de dividir por estamentos no nos vale. Hay que convocar, hay que juntarse en una sola asamblea. Y se lanzan a convocar la Asamblea Nacional. Entonces dicen que
realmente el pueblo son ellos, los otros dos estamentos no lo son. Bueno, entonces, en la historiografía que hay de corte marxista, sobre todo de los años 70, etc., que no quiere decir que los que la han escrito sean marxistas, pero sí que ha habido una influencia del marxismo que ha planteado todo todas las relaciones como económicas, ¿no? Lo que dicen es que en aquel momento se produce este fenómeno de la Asamblea Nacional, de la crisis del Antiguo Testamento, por una crisis económica, ¿no? De cómo habían subido los precios, la agricultura, qué pasaba, tal. Yo creo que realmente no es así, es decir, crisis económicas, sociales, etcétera, en Europa había habido a lo largo de toda la Edad Media, hambrunas, la peste, pues muchas cosas. Es decir, no está pasando en Francia algo, digamos, materialmente tan nuevo que desemboque necesariamente en esto. Lo que pasa es que las personas ya están pensando de otra manera, lo que hablábamos antes, ¿no? El proyecto. Están pensando, están concibiendo la realidad de otra manera. Y entonces, ante esa circunstancia que se había dado históricamente otras veces, es decir, una crisis económica, una crisis social y tal, responden de manera distinta, interpretan la realidad de una manera distinta. O sea, no es que la realidad material les lleva forzosamente a una situación revolucionaria, sino que el ver las cosas de esa otra manera es lo que les lleva a cambiar, pero no, la situación no ha cambiado. O sea, nuestra manera de ver frente a una misma realidad es la que determina. Y voy a poner un ejemplo. Yo tengo a mis sobrinos y están tan contentos con su tío. Y llega un día en que les digo, oye, os voy a dar, mira, hoy para cenar de postre os voy a dar un helado a cada uno. Bueno, y llega la hora de la cena, yo no se lo doy. Le digo, oye, no, porque... Y bueno, pues si no ha cambiado nada, si total, ayer tampoco cenaste de postre helado. Vale, pero ellos cómo se van a sentir molestos, porque ellos se han creado una expectativa diferente. Es decir, la realidad de no tomar helado es la misma, si yo digo, pues si una noche habéis cenado helado de postre. Pero yo les he despertado una expectativa diferente. Entonces ellos se van a sentir malestar ante la situación de que para cenar no tienen helado de postre. Cuando hasta que yo no creo esa expectativa no tenían ese problema. Bueno, es decir, la manera de contemplar la realidad puede que ante una misma situación nos haga comportarnos de forma distinta. No sé si el ejemplo encuentro. El hecho es que se reúne la Asamblea Nacional y sí que hay que decir que hemos dicho que están la nobleza y la Iglesia y el tercer estado. Bueno, pues gran parte de la Iglesia, de ese segundo estado, digamos, apoya el hecho de que se constituya la Asamblea Nacional. Apoya esa nueva concepción de las cosas. Es decir, ¿por qué? Porque en la Iglesia no eran solo como la nobleza, sino que había pues, gente de toda índole. Es decir, la Iglesia había sido, aunque es jerárquica, pero sí que había incorporaba dentro de sus miembros a gente de todo perfil. Cisneros, por ejemplo, era un hombre, era de familia humilde y llega a ser cardenal primado de España y virrey cuando falta el rey. Es decir, la Iglesia tenía posibilidades de promoción mayores que en cualquier otro estamento. Bueno, pues ese tercer estado hay gente que además están más formadas y tal, ha tenido las ideas ilustradas y entonces simpatizan con esas posiciones. Entonces, a veces también se ha tachado y se ha dicho, bueno, es que la Iglesia francesa, cuando pasaba la Revolución Francesa, era muy escandalosa la forma de vida que llevaban y por eso hay una insatisfacción, pero eso no es así. Es decir, habían tenido situaciones y se habían vivido situaciones mucho peores. Cuando sucede la Revolución Francesa, por ejemplo, la práctica totalidad de los obispos franceses residen en sus sedes, cosa que históricamente no había sido así, ni en Francia, ni en España, ni en casi toda Europa. Es decir, podía ser un obispo de un sitio en el que no acudiera para nada. Bueno, pues cuando en la época pre-revolucionaria los obispos están residiendo en sus sedes, prácticamente todo, hay 4 que no, luego no tiene una explicación y tal. Es decir, sí que tiene sus deficiencias, sí que tiene, pues que hay gente que se incorpora a la carrera eclesiástica, digamos, ¿no? Porque hay una carrera ahí, etcétera, que hay cosas, pero no está en una situación más escandalosa o peor que en otras épocas, ni mucho menos. La Asamblea Nacional acaba deviniendo en Asamblea Constituyente, es decir,
se transforman y dicen, bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer una constitución. Hacer una constitución es sentar los pilares de una nueva organización política. Es decir, bueno, vamos a partir y vamos a decir que ya no somos herederos de lo de antes, sino nosotros vamos a ser los que digamos cómo se organiza el Estado. Esto es herencia de Rousseau también. Rousseau decía por ejemplo, Aristóteles había dicho que el hombre es un ser social por naturaleza, un animal social, ¿no? Porque tenemos la familia, etc. Para Rousseau no, para Rousseau, lo que hemos dicho antes, el hombre naturalmente es libre hasta que la sociedad le cohibe, le importa. Entonces, las sociedades se configuran por un contrato, por un acuerdo. Bueno, entonces, se forma la Asamblea Constituyente y se establece como principio de esa Constitución la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, esa Declaración de Derechos ya no es de derecho divino, ya no es que se reconozca pues, que como Dios nos ha revelado y tal, sino que tiene un fundamento racional. O sea, dice, bueno, la razón nos da a entender tal. A ver, no es una crítica a lo que estoy diciendo a todos, hay cosas que pueden tener su realidad, yo intento que entendamos, ¿no? Entonces, en esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, el tercer punto dice: la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo, ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Bueno, la soberanía, en la tradición cristiana, venía de Dios, o sea, el soberano es Dios. Y otra cosa es que Dios sí que actúe y pueda, de alguna manera, emanando de la soberanía, darla a los hombres para que se organicen. No es incompatible. Pero aquí lo que dice es que reside en la nación y que ninguna corporación ni ningún individuo puede tener autoridad si no emana directamente de esa soberanía nacional. Esto tendrá consecuencias, como vamos a ver. De hecho, en 1790 se fija la Constitución Civil del Clero. ¿Y qué hace esa Constitución Civil? Bueno, pues lo que hace esa Constitución es que fija unas leyes por las cuales la Iglesia de Francia se somete íntegramente al poder civil, que puede elegir desde los párrocos hasta los obispos, es decir, ya no tienen ninguna dependencia del Papa y es consecuente con que la soberanía venga de la nación. Es la nación la que fija quién es el párroco, quién no, a quién pone y a quién destituye. Bueno, aquí ya, claro, hay una ruptura con el resto de la Iglesia, ¿no? Con la Iglesia de Cristo. Ahora es la Iglesia de la nación francesa, podríamos decir. Bueno, entonces hay una serie de sacerdotes que no entran por esta puerta. Son los llamados sacerdotes refractarios. Y entonces ya comienza la persecución religiosa. El que no se somete a la nación, que la nación lo decide todo, la nación al final son una serie de personas que toman decisiones, claro, no está toda la nación. Pues entonces se les empieza a ver como enemigos de la nación. El problema bueno, en 1791 ya hay una asamblea legislativa y se hacen con el poder los jacobinos, que es la facción más exaltada de los revolucionarios. Hacen la Convención Nacional, bueno, y en esta es liderado por una persona que se llama Robespierre. Entonces, antes hemos dicho cómo el idealismo lo que hace es que tiene unas ideas y pretende que la realidad se acomode a esas ideas. Hemos dicho, ya abstraemos y decimos que caballo es animal de 4 patas, oye, un animal que le han cortado una pata ya no es un caballo. Pues un idealista lo que intentaría es forzar a ese animal concreto para que se ajuste a la idea de caballo, digamos, ¿no? Pues es una manera un poco tonta de decirlo. A ver. Los periodos revolucionarios lo que tienen es que tienen unos ideales, unos esquemas a los que tratan de acoplar la realidad. Entonces, cuando se inicia este proceso del que he hablado, en la Asamblea Constituyente, cuando están haciendo la Constitución, a Robespierre le apodan el incorruptible, porque es una persona de una brillantez, pero sobre todo de una honestidad tremenda. O sea, no se deja sobornar, no entra en componendas, o sea, todos son grandes principios.
es de alguna manera el reflejo perfecto del idealismo. Es decir, no, los principios, yo voy a ser riguroso en esos principios. En esa asamblea constituyente se debate si va a existir la pena de muerte o no. Como nos movemos en unas coordenadas ideales, Robespierre afirma que no, que eso en adelante ya no va a haber pena de muerte. No es que me parezca mal, pero bueno, es lo que plantea él. Y dice lo siguiente, propone abolir la pena capital robando a los legisladores, y ahora cito textualmente, que borren del código de los franceses las leyes de sangre que ordenan homicidios jurídicos y que repugnan a sus costumbres y a su nueva constitución. Es decir, que desaparezca definitivamente la pena de muerte. Esto es 1769. Bueno, pues 1793, 4 años después, que está ya en el poder, él dice: el gobierno revolucionario debe a los buenos ciudadanos toda la protección nacional y a los enemigos de la nación no les debe más que la muerte. Y bueno, es este Robespierre, pues es porque la guillotina lleva todo trapo. Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene configurado un ideal de cómo deben funcionar las cosas, pero resulta que las cosas no empiezan a funcionar porque por decretos y por leyes, digan ellos, no empiezan a funcionar así las cosas. Y entonces tiene que empezar a forzar la realidad. Y por eso el lema de este periodo que establecen es virtud y terror. Es decir, vamos a establecer la virtud en la sociedad. Pero como los hombres no son virtuosos porque por decreto lo hagamos, la manera de que los hombres sean virtuosos va a ser el terror. Bueno, esto, desde una perspectiva cristiana, pero no cristiana, antropológica, ya vemos que el hombre es libre, es decir, pero si no reconoces que los hombres tenemos debilidades, que somos capaces de caer y de redimirnos, sino que por principio el hombre debería ser bueno, claro, cualquier error es que es un acto subversivo. No lo reconoces como una debilidad, sino que tú deberías haber sido naturalmente bueno, ¿verdad? Pero no sé si, pues entonces es un acto subversivo. Bueno, por tanto, la única pena que se establece para cualquier delito contra la nación es la pena de muerte. O sea, hemos pasado 4 años de que desaparezca la pena de muerte porque en abstracto y tal es horrible y no debería ser, a que hay que concretar que esto funcione y aquí se impone la pena de muerte porque se le entiende que va contra la nación. Hay una película que se llama Matilda, que vi el otro día, que no sé si habéis visto alguno. Sí, bueno, pues es un colegio que va una niña que es muy buena, y muy lista, y muy maja, pero la directora es una nazi de padre de un señor mío, que es así una tirana, los niños, odio a los niños, va con una fusta por clase y tal. Y luego tiene Matilda en el colegio una profesora que es muy buena, que es todo lo contrario de eso. Y entonces Matilda, la directora esa, pues quiere tal. Y entonces dice una frase que yo creo que refleja muy bien esto, ¿no? Le dice en un momento que le está echando una bronca a los niños, dice, a los niños y tal, dice: mi concepto de una escuela perfecta es aquella en la que no hay ningún niño, ninguno. Dice, no pasa en la escuela perfecta, ¿no? Nadie grita, nadie se mueve, nadie trata. Claro, o sea, claro, el niño perfecto que es el niño que no habla, no se mueve, no tal, cuando le dicen, bueno, bien, pero es que eso no es un niño. No, es decir, un niño, pero si no reconocemos la realidad, de repente es que eso, bueno. Entonces, los movimientos revolucionarios de lo que pecan es de adanismo, decía Ortega. Es decir, de pretender rehacer la humanidad como si no hubiera habido historia y como si la realidad fuera como yo deseo, sin más, como si empezásemos en el año cero. Un ejemplo de esto es en los Yemeres Rojos en Camboya. Llegan al poder un movimiento de corte marxista, llegan al poder y lo que pretenden es hacer la sociedad perfecta porque hasta ahora todo se ha hecho mal y vamos a empezar, pero vamos a empezar desde el principio, desde el año cero de la humanidad, no de Cristo. Bueno, entonces se cargaron a 1/3 de la población, es 1/3 de la población de un país. No hay una guerra que la tuvieron luego con Vietnam y tal, sino en purgas internas, vaciaron las ciudades. Al que tenía una sombra de haber tenido el reloj lo mataban, al que sabía idiomas lo mataban, al que sabía leer o escribir lo mataban. Los niños, que claro, eran, en una visión roussoniana, eran los perfectos, los convertían en delatores, iban armados y tal, porque tenían que ser ellos los que hicieran ese nuevo orden perfecto. Bueno, pues aquello fue el infierno, claro. Pero ellos pretendían, en esta lógica revolucionaria, bueno, Robespierre probaría su propia medicina y acabaría ejecutado.
Y luego Napoleón pues, extendería, bueno, impondría más bien, porque los ideales modernistas ya se habían extendido por Europa, Napoleón extendería y impondría los ideales revolucionarios por Europa. ¿Qué se está produciendo en este periodo? Bueno, ha quedado aquí Feuerbach lo explica muy bien, tipo siglos más tarde, en el siglo XIX. Pero dice, a ver, Dios ya no existe. Feuerbach no cree que Dios exista, ¿no? Entonces, ¿la nueva religión cuál es? La nueva religión que ordena el mundo es la política. Pues realmente el mundo ya no está sujeto a una realidad que le trasciende y que lo ordena, sino que somos nosotros desde la política los que vamos a fijar el orden del mundo, y es lo que hace todo movimiento revolucionario. Entonces se produce una politización de todos los ámbitos de la vida, es decir, la política entra en todo. Por ejemplo, hasta entonces sí que había unas leyes que fijaban, lógicamente la política siempre ha existido, pero había una serie de normas que eran de carácter religiosos en la que no entraba la política. Pero ahora la política ya decide regularlo todo y cada vez más, y eso lo vemos ahora, es una cosa invasiva, vamos, es que regulan cualquier ámbito de la vida que decidamos indagar, seguro que hay una norma legal. Entonces, en nombre de la razón abstracta, se legitima al Estado para entrar en todo. Si la nueva religión es la política, el Estado al final entra en todos. El romanticismo alemán, pues, da este paso también, ¿no? Todo se pliega al individuo al final, solo se realiza plenamente en el Estado. O sea, nada fuera del Estado. Marx toma, como Hegel, ¿no? Y Marx toma de Hegel esta concepción dialéctica de la historia, de que todo viene determinado, que la historia no hay libertad, realmente la historia se mueve según un proceso automático, digamos. Lo que pasa es que él, en vez de acabar pensando en el espíritu, pues acaba pensando en un estado de tipo comunista. Entonces, él dice que es materialista, ¿no? Él dice que es científico, ¿no? Más dice que su pensamiento es científico. Bueno, pues porque en ese momento tiene prestigio, lo que vamos antes en positivismo. Voy a leer una frase de uno de los líderes marxistas que triunfan en la Rusia bolchevique, que dice lo siguiente, Zinoviev, uno de los más destacados. Dice, para deshacernos de nuestros enemigos, debemos tener nuestro propio terror socialista. Habían tenido los revolucionarios antes su terror, pues este dice, nosotros tenemos que tener el nuestro. Debemos atraer a nuestro lado, digamos que al 90 de los 100 millones de la Rusia soviética. En cuanto a los otros 10, no tenemos nada que decirles. Deben ser aniquilados. O sea, estamos hablando de 10 millones de personas que establecen que deben ser aniquilados, que se aniquilaron 10 y más. Simplemente con las hambrunas que Stalin decretaba en Ucrania, pues posiblemente murieron más. Pero como principio ya lo establece, es decir, ¿no? El orden de efectos que vamos a hacer es la clase de Matilda, es que sobran los niños, es que sobran las personas. Necesitamos una sociedad sin personas porque las personas son problemáticas. Entonces necesitamos robots que son los que operan según se les dicta. Bueno, Zinoviev también probó su propia medicina y también Stalin se encargó de que probase en qué consiste eso de ser depurado. Entonces ahora voy a hablar de Nietzsche. Si Dios ha muerto, Nietzsche dice, Dios ha muerto, viva el superhombre. Vale, y vamos a hacer un mundo et si Deus non daretur, como si Dios no existiera. Y hemos relegado el cristianismo, decimos, no, el cristianismo ya queda, si acaso, para la esfera privada. Pero aquí en la esfera pública y tal, el orden social no tiene que ver nada con ninguna religión y por supuesto no tiene que ver con el cristianismo. Entonces Nietzsche dice, a ver, Dios ha muerto. Bueno, pero si Dios ha muerto, vamos a sacar las consecuencias de eso. Es decir, no os dais cuenta, y él dice una cosa, dice, a ver, yo no lo he matado. Nietzsche dice, yo no he matado a Dios, yo simplemente levanto acta de que Dios ha muerto, no soy yo el que dice que haya muerto. Yo simplemente doy testimonio, efectivamente, Dios ha muerto. Dice, yo no lo he matado, lo ha matado la ilustración y el pensamiento alemán. Bueno, está muerto. Pero si Dios ha muerto, lo que no podemos hacer es seguir los principios del cristianismo. Es decir,
Si decimos, no, Cristo no era Dios, bueno, pues entonces sé consecuente. No puedes decir, ya vamos a cumplir sus mandamientos. Pero ¿cómo que vamos a cumplir sus mandamientos? Y, no, yo ya no soy cristiano y tal, pero ahora, pues no, pero hemos apartado a Dios, luego tenemos que sentar los principios sobre otros fundamentos. Entonces, por ejemplo, la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Esos son principios cristianos. O sea, ¿fraternidad de qué? Un cristiano cree en la fraternidad, que los hombres son hermanos, porque comparten un Padre común. Pero fuera de eso, si Dios no es nuestro Padre común, ¿qué fraternidad? ¿Yo hermano de quién? Yo soy hermano de mi hermano, de mi hermana, pero hermano del resto, ¿por qué? ¿De dónde viene esa fraternidad, no? Igualdad, la experiencia nos dice que no somos iguales. O sea, en una concepción cristiana sí que puede haber una concepción de igualdad, de que todos los hombres hemos sido redimidos, lo que dice San Pablo, ya no hay amo ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer, no quiere decir que no hay hombres ni mujeres, pero quiere decir que estamos en un plano de igualdad. Pero eso es por una revelación religiosa, pero la experiencia nos dice que no somos iguales, que hay más listos, más tontos, más altos, más bajos, más rápidos, más lentos, tal. ¿Cómo que iguales? Entonces, a ver, esto es, dice Nietzsche, saca las consecuencias, dice, vamos a sacar consecuencias de esto. Esto es una herencia del cristianismo, pero si no hay cristianismo y no hay religión, si no hay Dios, no podemos estar viviendo a partir de lo que nos han legado estos. Tenemos que buscar fundamentos nuevos. Entonces, ¿qué nos dice la experiencia? La experiencia lo que nos dice es que el león más grande es el que manda en la manada. Y nos dice la experiencia que el más fuerte vence al débil. Entonces nos dice que eso, que cualquier ser lucha por prevalecer. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es una voluntad de poder. Es decir, que mande más el más fuerte. Y el más débil debe ser apartado. Eso es lo que nos dice la experiencia. Y por ejemplo, logia, las doctrinas, un cierto tipo de doctrina budista y tal, que establecen las castas, ¿no? Que hay unas castas que tal, otros están sometidos. Pues eso lo elogia Nietzsche. Bueno, Nietzsche escribe en concreto, dice, los débiles y malogrados deben perecer. Dos puntos. Artículo primero de nuestro amor a los hombres. Y dice, punto. Y además se nos debe ayudar a perecer. Bueno, pero a ver, pero Nietzsche, o sea, ya era por salvar la carrera. Nietzsche es consecuente. Es decir, si no hay un Dios, pero ¿por qué no? Es que tienes que ayudar al otro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ayudar al otro? Si me beneficia más comerme la comida del plato al lado, si yo se la puedo quitar. No, pues que tienes que cuidar al otro, pero ¿por qué? ¿Qué saco yo de cuidar al otro? Claro, si no estoy llamado a nada en particular, ¿qué tal? Pues ¿desde qué hacen? Bueno, ¿por qué? Pues ya está, me cojo lo del de al lado. Aquí tonto el último. Bueno, eso tuvo consecuencias, por ejemplo, con el nazismo, el nacionalsocialismo, ¿no? Coge, lo nacional es de inspiración hegeliana, digamos, ¿no? Que el Estado, todo tiene que girar dentro del Estado, etc., ¿no? Y el socialismo de inspiración, bueno, marxista, que es un socialismo, bueno, es un mix que hacen aquí, ¿no? Pero sí que hay influencia de Nietzsche, de hecho lo reivindican los nazis, ¿no? Entonces, es curioso que cuando el Papa Benedicto XVI fue a Auschwitz, pues dijo, no sé si recordáis, que comentó aquello de que, o los medios de comunicación se hicieron mucho eco de que había dicho eso de ¿dónde estaba Dios? No sé si os suena. Estuvo allí y claro, me impresionó el ver aquello y tal. Y yo sí que lo pensé luego y pensé, a ver, de alguna manera, es que sí que se podía responder, a ver, entendiéndome lo que voy a decir, es que Dios no estaba. O sea, ¿dónde estaba Dios? Aquí, no estaba. O sea, realmente estábamos fabricando un mundo et si Deus non daretur. Es decir, bueno, vamos a llegar a las últimas consecuencias. Los débiles y malogrados deben perecer y además se los debe ayudar a perecer. O sea, estaban poniendo en marcha eso, sencillamente. Entonces, Dios no estaba. Estábamos fabricando este mundo nuevo ideal en el cual Dios sobra. Ya no hay un criterio que no seamos nosotros. Y nosotros al final éramos fuertes, y los nazis eran fuertes, era la raza aria fuerte que tenía que purificar y reinar el mundo. Dios no estaba, efectivamente, y eso era. Bueno, ¿qué pasó? Que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando afloran todos los horrores que habían pasado y tal,
la humanidad se aterroriza, ¿no?, de lo que ha pasado. Entonces, hemos desterrado a Dios, pero resulta que nos encontramos con que efectivamente esto es una carnicería. Y necesitamos un fundamento, ¿no? Bueno, entonces, las Naciones Unidas se constituyen y se hace la Carta de Derechos Humanos. Esa carta, si la leemos, está basada en un orden natural de cosas, ¿no? Pues la defensa de la familia, la defensa de la persona, de toda persona, pues tiene una dignidad, tal, el derecho a una educación, una serie de cosas. Si la vemos realmente, tiene una inspiración cristiana. Y es una de las cosas que se le ha acusado. ¿Veis? Esto tiene inspiración cristiana, no se nombra de cristianismo para nada. Es de validez universal. Vale, tiene un derecho natural. Pero ¿qué está pasando ahora? Pues lo que suele pasar cuando tomamos distancia, ¿no? Niño, no te subas a ese tobogán que está roto. No te subas. Se sube el niño y se hace daño. Pues durante 4 días el niño no vuelve al tobogán. Hace caso, no te subas, no subas. Pero luego se le va a olvidar el novio a los 4 días que le está otra vez subido. Bueno, pues nos pasa que como ya le hemos perdido, vamos cogiendo distancia, ya hemos perdido el miedo y eso, y ya empezamos a jugar otra vez a dioses. Entonces, esa Carta de Derechos Humanos, lo que se está haciendo es que ahora distintos lobbies, distintas organizaciones que pretenden imponer su visión del mundo que no tiene nada que ver con un orden natural, pues lo que están haciendo es decir, bueno, esta Carta de Derechos puede ser retocada, no es absoluta. Entonces, por ejemplo, el lobby gay, ¿no? Pues para que el matrimonio se tenga que reconocer, pues que puede ser entre un hombre y una mujer, pero también entre hombres, o entre mujeres, o entre lo que quieran, ¿no? El aborto, pues visto como un derecho, etc. Es decir, esto es lo de Rebelión en la Granja, no sé si lo habéis leído, que se establecen una serie de normas en la granja, ¿no? Y una es, todos los animales son iguales. Y hay otras, no me acuerdo ahora. Pero entonces cuando los cerdos hacen con el poder napoleónico, no las deroga las normas, pero sí que las retocan. Entonces dice, todos los animales son iguales. Y dice, pero unos son más iguales que otros. Y así, ¿no? Va metiendo normas y tal. Bueno, pues es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? En el fondo, bueno, pues a que ahora igual la amenaza no es una forma de dictadura, digamos, ¿no? Que lo que vimos en la película de ayer de la Cristiada, ¿no? Que llega un gobierno y hay una persecución y tal. La amenaza es que realmente se coarta nuestra capacidad de acción y nosotros nos plegamos a esa coartar mediante normas que se visten como humanitarias. Y además, el que no las refrenda, aparece, curiosamente, la víctima aparece convertida en verdugo, aparece como una amenaza. Es decir, vamos a ver, ¿a ti qué más te da que 2 hombres se casen si a ti no te hace nada, si tú te puedes seguir casando con una mujer? Entonces tú eres un tirano que pretendes impedir a 2 personas que expresan sus afectos así, que se casen. Claro, eso tiene consecuencias. O a ti no se te obliga a abortar. Entonces, tú si no quieres abortar, no abortes, no es obligatorio, pero permite que otras personas sí que aborten. Bueno, pues al final volvemos al desterrar. Y ahí queda la cosa. Pues está muy bien. ¿Por qué no autorizan también que nos podamos comer unos a otros? ¿Por qué no autorizan que? Que nos comamos unos a otros. Por ejemplo. A ver, nada. O el incesto. ¿Por qué no? Si me quiero casar con mi abuela, o con un hijo mío, Descansamos hasta las 5:30. A las 5. No, ahora es tertulia. Hasta las 5:30. Venga a preguntar. ¿De qué os pasa? No sé. Vamos a ver, yo vuelvo un poco a esta vez. Habéis comentado que las ideas solamente proceden, digamos, de las crisis de las creencias. Solo pueden proceder de ahí. Es decir, que entonces estamos muy limitados. O sea, las ideas nuevas no pueden aparecer más que a partir de crisis de creencias. o sea, si tuviera que decir una palabra solo, sí, pero lo voy a matizar.
sí que hay personas que en un determinado momento, a ver, hay unas creencias compartidas, bueno, pero puede haber, entonces mayoritariamente, puede haber una minoría que sí que se cuestione esas creencias, que la mayoría acepta, luego para ellos ya no son creencias, y esa minoría, por tanto, la sustituye con nuevas ideas que trata de hacer valer o de imponer normalmente. Puede ser que lo consigan o no. Entonces, si van ganando fuerza, en el momento en que, vamos a ver, hace poco voy a acercarme a un tema concreto. Hace poco un amigo que es profesor me decía, este profesor es católico y da clases en un colegio concertado. Él me decía, a ver, yo en clase, con el tema del aborto voy con mucho tacto, pero el tema del matrimonio, de la homosexualidad y tal, ya no lo puedo tocar. O sea, ya sé que no puedo entrar. A día de hoy ya no puedo. Hace un tiempo podía, pero ahora no. Es decir, se ha instalado lo que hace 30 años, pues una persona al margen de sus creencias políticas, religiosas y tal, normalmente no hubiera pedido, pues un homosexual no hubiera pedido el que fuera un matrimonio, hubiera pedido a lo mejor que le dejaran en paz, que yo si quiero vivir con Pepito, pues vivo con Pepito, y ya está. Pero no hubiera pedido el poder casarse ni nada. Pero había una minoría que sí. Es decir, estaba asumido, que hoy día está asumido, a ti si te dice alguien, oye, lo que digo, lo que comentaba Luis, el comer carne humana. Dices, oye, pero no, es que se ha muerto de muerte natural, sino pero a ver, es que no lo concibe. Pero pon que hay un grupo ahora que dicen que ¿por qué no? Que ¿por qué no? Es decir, en principio tú ni te lo has planteado. En el momento en que empiezas a planteártelo ya no es creencia. Ya empieza a perder la condición de creencia. Y entonces en ese momento ya empieza a operar como una idea. Y las ideas son lo que se debaten. Las creencias ni siquiera se debaten. En el momento en que se convierte en algo debatido, pierde fuerza. Porque las creencias tienen más fuerza. Porque operan de alguna manera automáticamente. Es el paisaje en el que te mueves. Las ideas ya no. En el momento en que debates sobre ellas, o sea, a día de hoy no se nos ocurre debatir sobre el canibalismo. Porque tenemos la creencia todos de que no se debe hacer eso. Hace 40 años no hubiéramos debatido sobre el matrimonio homosexual, que la homosexualidad fuera tolerada, no estuviera bien, no tal, bueno, pero el matrimonio homosexual no hubiéramos debatido. Mira, cuando fue entonces la vicepresidenta del gobierno, la Teresa de la Vega, María Teresa de la Vega, fue a no sé qué país en África, no recuerdo cuál. Y entonces le hicieron una foto con uno que debía ser el representante español y dos mujeres. Y cuando volvió a España resultó que la prensa ideó que esas dos mujeres era polígamo este hombre y eran dos esposas de él. Bueno, se armó un revuelo y ella rápidamente aclaró que ella no tenía ni idea, porque eso con el feminismo actual choca, ¿no? Que un hombre tenga dos mujeres. Mañana puede ser distinto, pero a día de hoy choca. Entonces ella rápidamente dijo que tal, que ya no sabía, no fue informada, con unas disculpas, que tal, Pero claro, esa misma persona, sí, no pretendo enjuiciarla a ella, quiero decir, pues la pongo como ejemplo, pero no pretendo. Pero esa misma persona defendía el matrimonio homosexual. O sea, le escandalizaba, estaba dentro de sus creencias, el que un hombre tuviera dos mujeres, que en la sociedad en la que ha estado ella será lo más normal del mundo, probablemente. El que un hombre pueda tener varias mujeres. Pero esa mujer que se escandaliza de eso, sin embargo, le parece bien, le parece lícito, el que dos mujeres, por ejemplo, sean matrimonio y tengan hijos. Entonces, ¿cómo? Eso es el correcto. Pues bueno, sí, pero ahí operan y entonces ahí ya... el que todos seamos iguales ante la ley, pues en su momento fue una idea de unos pocos, porque entonces había normas para distintos estamentos y tal, ¿no? Y ahora mismo es una creencia generalizada, o sea, a nadie nos parecería bien que dijera, bueno, pues los que... Yo qué sé, los que nacieron hasta el 7 de tal tienen derecho a no sé qué, y los otros no, pero no, ¿eso por qué no? Bueno, aquí también hemos perdido. O sea, en el momento en que una cosa es debatible, te la planteas, ha desaparecido su condición de creencia, pierde fuerza y entra en el mundo de las ideas. Lo que no quiere decir que haya gente que muera por las ideas, se puede morir por las ideas y tal. Pero sabes que se hace de una manera polémica, es decir, frente a otros se pueden tener otras. Las creencias no, las creencias son paisaje. Y una idea puede acabar transformada en creencia
y una creencia puede desaparecer. De hecho, se sucede lo que decíamos esta mañana, los periodos históricos se entienden mejor si somos capaces de descubrir las creencias. Entonces las creencias no son, has dicho antes que les he entendido, que son como intocables. No, pero No, es que sean, pueden entrar en crisis, pero de momento no te las planteas. En la medida que vives una creencia, lo comentábamos, o sea, yo cuando viene alguien andando hacia mí, tengo la creencia de que tiene espalda. No me lo planteo, es que no lo estoy pensando a ver si tiene espalda o no, o sea, cuento con ello. Ahora, si un día empezara a aparecer gente sin espalda, entonces ya tendría la idea de que, o yo pensase por lo que fuera, de que había gente sin espalda, ya no sería una creencia, sería una idea. Diría, bueno, y a ver, y si no tiene espalda, sí. claro. Siguiendo con el tema. Sí. Suponemos que el primer Homo sapiens que se pregunta ¿qué hago yo? Eso sería una idea nueva, porque hasta entonces no existía. Sí. La pregunta es, aunque no se nos ocurra a ninguno de nosotros, ¿puede haber una idea similar? No similar a que fuese aquí. Una idea nueva que Una idea nueva que no procesaría. nunca se haya pensado. Sí. Que surja ahora una idea nueva en nuestra sociedad Claro, diferente. pero que no proceda de una creencia. Que proceda de una crisis de una creencia. Puede, claro. Y la habrá. Las habrá. O sea, las creencias que tenemos hoy un día irán cambiando. Entrarán en crisis. A ver, yo me acuerdo una frase que decían en casa de que eres más feo que pegar a un padre. Y a mí me hacía gracia, es que me resultaba inconcebible pegar a un padre, o sea, me hacía gracia la frase por absurda. O sea, es que yo no lo concebía, hasta que resulta que pasa. Pero dentro de mi creencia estaba que era imposible pegar a un padre, es que era imposible, no sé, era una imposibilidad metafísica, ¿no? Pero ahora me han demostrado que no, que es posible. Entonces, sí, puede llegar un día que creencias que tenemos ahora, asentadas, por lo que digo, yo qué sé, no sé, como lo veo paisaje yo también, que yo vivo en la misma realidad que los demás, pero un día cosas que nos parecen tan normales pueden no serlo. Lo que decía mi abuela, ¿no? de que yo me pusiera en casa a hacer la cama. Ahí entonces es como nos manipulan. Hay unos señores feudales, de tal, de igual, que son los que mandan el cotarro y manipulan con ideas. ¿Y dónde van involucrando las Bueno, ideas? no es que manipulen, ellos pueden creer en ellas. O sea, yo sí trato de hacer valer unas ideas que yo creo que son buenas. O sea, yo pienso que las creencias que hay se han hundido. O sea, yo digo, a ver, pero es que esto que queríamos, vivíamos suponiendo que comer carne humana estaba bien, pero chicos, que esto no es así. Y entonces yo empiezo a avisar de que, o sea, que en un momento fue al revés. Decía Ortega, por ejemplo, con el caso de la esclavitud. Y la esclavitud nos parece una institución horrorosa, etc. ¿no? Pero él decía, a ver, en su momento, el paso a la esclavitud fue un avance social. Y me dijo, por avance social, ¿no? Tenía una ahí. Dice, bueno, pero es que antes, y es verdad, lo que miras y tal, en las guerras, cuando se vencía al contrario, se le aniquilaba. Entonces, se da un paso humanitario en el cual se le deja vivir a condición de que sea un siervo. Pero ya es un avance. Porque si no era la aniquilación del contrario, entonces la tribu que ganaba la de al lado acababa con la tribu de al lado, no lo esclavizaba. Los Yanomamos, me acuerdo, en el Amazonas, ¿no? Son distintas tribus que han guerreado entre ellos. Yo me acuerdo que Felipe Rodríguez de la Fuente ensalzaba que ellos no tenían esclavos. Pero claro, yo lo que me pregunto ahora es, vale, son muy humanitarios porque no tienen esclavos, pero entonces ¿qué hacen con los derrotados? Pues seguramente les cortarán el cuello. Es decir, son tribus paleolíticas, digamos, que todavía viven de la caza, no tienen cultivo y tal, entonces no necesitan tampoco nadie que les trabaje la tierra ni nada, pero ¿qué harán con los que son? Pues cuando llega la esclavitud es un avance. Cuando vemos en la Biblia Jericó, y había esclavos entonces, pero Jericó no dejan, cuando llegan los judíos y vencen a Jericó no dejan títere con cabeza, pero no dejan ni una gallina viva, o sea, que es que los niños, las mujeres, ¿qué prefieres? ¿Eso es la esclavitud? Hombre, pues casi la esclavitud. Y además, como los judíos tenían los domingos, y los sábados, que podían descansar hasta los esclavos, pues bueno, por lo menos un día a la semana hasta descanso, ¿sabes? Pero bueno, pero eso han sido pasos que se han ido dando de cambio de mentalidad. No quiero decir con esto, no estoy hablando de un progresismo que todo sea mejor, hay pasos hacia atrás. O sea,
Hoy día tentaciones ha habido siempre, de matar a un hijo en las entrañas maternas, ha habido siempre. Pero el que socialmente ahora se acepte... Pero porque se inculca la idea primera. Sí, eso es. Entra en crisis una creencia... Eso es. Hasta que ya es normal. Eso es. Pero no todas las ideas son negativas, hay ideas positivas. ¿Sabes? O sea, no tiene que ser negativo, no todas las creencias. Pero sí, ideas lanzarán muchas. Oye, O sea, la idea es la semilla. Entonces, ¿qué idea va a terminar? Eso no lo sabemos. Pero se lanzan ideas sobre aquellos agujeros, digamos, que han dejado las creencias. Sobre aquello en lo que tienes una creencia, no lanzas una idea. Yo, por ejemplo, salgo de casa por la mañana y cuento con que va a existir la calle, no que me va a encontrar en el cosmos, ¿sabes? Yo por la mañana no voy pensando a ver si hay gente que se ha matado porque ha ido al ascensor y se ha caído en el hueco del ascensor, porque no había ascensor. Porque va con la creencia de que hay ascensor. Pero que está contrario a tu creencia, tú crees una cosa y él cree otra. Entonces lo que hace es sembrar una idea para cargarse esa creencia. Claro. Eso iba a preguntar yo, ¿cómo una minoría se hace fuerte y es capaz de transformar una creencia de la mayoría? En el momento en que hay un cuestionamiento y que adquiere cierta fuerza, esa creencia que yo veo la creencia del cristianismo, digamos. Yo soy un hombre de la Edad Media y yo he nacido en una sociedad que da por hecho que hay un Dios y que Cristo es el Redentor, ¿no? Hay un Dios. Pero de repente me encuentro con que hay alguien que dice que es un asesino, como que no, o sea, lo que dices y tal, ¿no? Bueno, que ahí no va un alguien, porque, bueno, lo que está hablando de un libro hay un libro de Ortega que dice sobre los tiempos de Velázquez, la España alucinada y alucinante alucinante y alucinada de tiempos de Velázquez. Y entonces coge de cartas tal, lo de alucinada y alucinante es verdad, porque ahí te sacan situaciones muy... a mí me hacen gracia y tal, ¿no? Pero llega, por ejemplo, un hombre a una iglesia, y ahora voy a esto, me está tratando esto, y dice, la Virgen María no era inmaculada y tal, y pues, estos son cartas que se escriben religiosos o tal, que ha recopilado en las anécdotas que le parecen más cosas, ¿no? Y dice, lo puedo demostrar y tal, ¿no? Sí. Pues no le dejan ni demostrar ni nada. Bueno, salen las espadas ahí, le meten una varita y se lo llevan detenido al hombre, o sea, la demostración se acaba por la raíz rápida. Es decir, ahí, ese hombre, ante una sociedad que tiene una serie de creencias, asentada y tal, va a lanzar una idea, pero tan novedosa que no le dejan acabar con la idea, se lo llevan por delante y se acabó la idea, ¿no? Bueno, dicho lo cual, por hombre, igual, luego reflexionó, pero bueno, a ver, yo creo que el elemento que tiene más fuerza para restringir nuestra libertad es la sociedad. O sea, el desentonar con lo que dice la mayoría, tú ante una asamblea, decir yo no pienso tal, o dar una opinión frente a lo que piensa la mayoría, es muy difícil. Muy difícil. Levantarte en un sitio y decir, no, yo no pienso tal. Si no piensas que vas a tener un cierto apoyo, una cierta simpatía, o aunque sea luego al irte a esa asamblea, hablar con tu corrida de amigos que te digan muy bien, aunque te han dado, ha salido como el hombre este ahí, ¿no? Y con una espada ahí arriba, ¿no? Pero si no, yo creo que la opción más grande que tenemos contra nuestra libertad es lo que no somos seres sociales. Entonces, el tener frente a los demás, no, ¿cuántas veces que has hecho una opinión? Como que tienes enfrente a los demás y, oye, a lo mejor tú no lo acabas de ver, pero dices, ¿yo cómo voy a decir aquí? Si me van a hablar como el de Velázquez, ¿no? Entonces, realmente, y cuando hay una creencia, lo primero que te toman por loco. O sea, si tú cuestiones una cosa, no ves que para todos es evidente. Esto es lo del mito de la caverna de Platón, de que consigue escaparse, sale de la cueva y luego dice, oye, que lo que vemos son sombras, que no es así, que os voy a contar yo cómo es. A ver, te toman por loco y luego lo quieren matar. Cuando insiste dicen, oye, como sigas por ahí, te lo llevamos por delante, ¿no? ¿Vale? Entonces, si a mí, por ejemplo, tú ahora empiezas a decirme, oye, Rafa, vamos a ver, que es que la gravedad no existe, yo te digo, bueno, a ver, pues como ejercicio teórico de... No, que te lo digo en serio, Rafa, que la gravedad no existe, que es que tú estás flotando. Bueno, bien, según una teoría física que no, pero de verdad... Entonces, ¿qué caso te hago? No. ¿Por qué? Porque yo vivo en la creencia y digo, pero a ver, si a mí me es evidente, si lo estoy viendo porque es una evidencia. A lo mejor un día se demuestra que no existe la gravedad, pero yo ahora mismo vivo en esta creencia. Entonces, tú ir a contracorriente ahí, primero tienes que despertarnos de que no.
Y como empecemos a dudar es cuando empezaremos a debatir contigo. Cuando creamos que existe, aunque yo siga defendiéndolo, pero que existe la posibilidad de que alguien realmente cree algo distinto a mí. Entonces ya se empieza a transformar esa creencia que yo tenía en una idea. Tú vas a hacer una idea nueva, pero ya en el momento en que empezamos a discutir de algo, ya se transforma en idea. Pero no. Las ideas se van Y entonces ya peligra mi idea, no quiere decir que vaya a ser vencida. Podrá tener vigencia la mía, a lo mejor. De que existe la gravedad. Pero estás hablando de persona a persona, pero ¿no crees tú que esos cambios tan grandes de mentalidad, donde se caen las creencias y se convierten en ideas, no vienen unidos por interés en las revoluciones? ¿No crees que son las revoluciones en el momento en cambiar esas creencias por ideas y empezar a cambiar todo el orden? Bueno, sí, eso pasa en las revoluciones ilustradas, eso pasa. De repente las creencias son barridas y son sustituidas por ideas que actúan como tales. Lo curioso es eso, que históricamente los procesos de cambio son muy lentos, sí que llegan unas ideas y tal, pero enseguida se convierten en creencias, pero aquí las ideas operan como tal. Y curiosamente nos movemos en un marco de ideas en muchos temas que antes eran cuestiones credenciales, sí. El separatismo ha brotado así. El separatismo. Sí. Hace unos años la idea de España, o de patria, o de eso era incuestionable. O sea, decir uno, España es una porquería, eso no era posible. No era posible. O querer disgregarse de la patria. Ayer si recordáis, veníamos el pequeño comentario que hacíamos de Ricardo de la Cierva sobre la Segunda República, que decía, han cambiado, o sea, como decía, que habían sustituido los logros del último decenio y los habían cambiado solo por palabras. ¿Qué quería decir eso? No, hablábamos de la persecución religiosa en España y estábamos hablando de cómo entra la Segunda República en España con las deficiencias que entran, ¿no? Y había citas, habíamos comentado varias situaciones que se dan. Y digo, había un comentario de Ricardo de la Cierva que decía que los nuevos, o sea, la República Española no fue revolucionaria, sino reaccionaria, y rompieron con todos los logros de los años anteriores y lo habían cambiado solo por palabras. O sea, es un momento en el que se rompe la creencia y se cambia todo por una idea y a partir de ahí se puede modificar todo. Fíjate, por ejemplo, me viene ahora que dices esto de la República. Históricamente, por ejemplo, ¿es legítima la monarquía hasta, pongamos, Carlos IV? Sí, históricamente sí. ¿Por qué? Porque no se cuestiona, es decir, hay un consenso no necesariamente electoral en la sociedad, es decir, se da por hecho que el rey tiene una serie de atribuciones y tal, y que encarna, pues, es la cabeza de la nación, etc. Entonces, realmente opera con legitimidad, porque opera dentro de un marco histórico en el cual hay de manera natural un consenso. ¿Qué pasa cuando eso entra en crisis? Pues entonces empieza el debate, y entonces empiezan las luchas entre republicanos o monárquicos de distinto pelaje o tal, ¿no? Pero ahí se mueve, en la sociedad hay una convivencia. Pero claro, ese marco de convivencia se puede romper en el momento en que eso queda puesto en crisis. Pero bueno, a ver, a lo que insisto, que no quiere decir que toda idea que surge o que pone en cuestión una creencia sea negativa, y que lo que está sentado simplemente cambia el marco. Puede ser a peor o a mejor, o simplemente adaptarse a una situación nueva que antes no se daba. Sí. O sea, mañana viene, yo qué sé, en América, llegan los españoles a América, pues el marco de creencias que hubiera allí se vería modificado, porque en una realidad nueva de repente se tienen que enfrentar, o sea, o los españoles mismos, ¿no? Pero bueno, los indios de allí clarísimamente se tienen que enfrentar a una realidad nueva en la que los instrumentos que tuvieran, pues primero empiezan funcionando con sus creencias. O sea, cuando reciben a Hernán Cortés y tal, piensan que son dioses que llegan a tener, o sea, empiezan a operar en su base de creencias, luego empiezan a ver que aquello no va así. Y se acaba cargando ellos mismos a la ficción de ellos. Pero bueno, claro, al principio operan. Sí. No, lo que quería decir era que, bueno, más a lo que he estudiado y a lo que estoy, lo que he observado es que una buena parte, no digo que todos, ¿no? Pero una buena parte de los pensadores que conocemos, de los que dudan, por lo menos dudan, o llegan a negar la existencia de Dios, acaban en el relativismo, porque no es solo Nietzsche. También Sartre, por ejemplo, tuvo una ocasión en la que le pidieron, después de la Segunda Guerra Mundial, establecer un sistema ético y acabó en el relativismo porque era incapaz de hacer, o sea, con la teoría que había hecho
La única que cabía era decir que lo único bueno moral que se puede hacer es ser coherente. Pero lo demás no puedes decir nada, porque si tú impones algo como bueno, ya la gente no puede dar otra interpretación. Luego, pero no solo Sartre, también están los emotivistas que dicen igual. Si en una discusión hay dos posturas distintas, casi nunca, o incluso nunca se puede decir, cambia alguien de opinión en una discusión. Siempre piensas que llevas la razón. Luego entonces es estúpido discutir, luego hay que respetarse, luego hay que ser coherente. Relativismo. Entonces, creo que negando la existencia de Dios es muy difícil llegar a un punto en el que todo el mundo diga sí, esto es correcto. Lo que has dicho tú de la ONU. Se hace primero eso, se supone que está basado, o sea, lo acusan de cristiano. Pasa un tiempo y de repente se pueden cambiar las cosas. Y son aceptables y cada uno puede hacer lo que quiera y tal. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Lo que ha pasado en la definición de Atenas, el yo soy yo y mi circunstancia, se ha convertido en yo soy mi circunstancia. Y el yo absoluto ha desaparecido. La referencia del yo particular pequeño al absoluto ha desaparecido. Yo soy mi circunstancia y cuando varía la circunstancia, varía yo, varía la realidad, varía el pensamiento político, varía el económico, varía mis intereses, ¿no? Más que modifican el ser, la realidad. ¿No? Lo que está sucediendo. La circunstancia la que está señalando el yo político. Bueno, no es exactamente, pero... Bueno, enlazando con lo que... O sea, me voy del tema que he hablado hoy por la tarde, pero como dices, es que sí que quería comentar una cosa que esta mañana ha podido no quedar clara, porque yo sí que sé que lo que explica esta mañana puede dar lugar a pensar en relativismo. ¿No? Es decir, bueno, pero aquí cada proyecto interpreta la realidad de una manera y... Bueno, a ver... Ortega habla en eso cuando dice yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, ese proyecto, él habla de vocación. Es decir, que cada uno, el proyecto, uno le es fiel o no le es fiel, pero no lo elige. O sea, el proyecto yo no decido que mi proyecto va a ser tal, no. O sea, uno siente una llamada y uno siente que es fiel a esa llamada o que no. Uno habla del fondo insobornable, que nosotros diríamos la conciencia. Entonces, dice que las personas tenemos un fondo insobornable en el cual... En el fondo, aunque nos podamos engañar, pero en el fondo de nosotros sabemos si estamos siendo fieles a esa llamada o no. Entonces nosotros podríamos decir, ahora, en principio, que si no puede dar lugar a que cada uno es un proyecto, que cada uno elige el proyecto e interpreta en función de ese proyecto. Y mi proyecto puede ser matar rubios. Y claro, interpreto la realidad, bueno, no es un proyecto tan válido, no. O sea, a ver, no lo dimos para ahí. Entonces, yo soy un proyecto, pero si vivo con autenticidad, yo me siento llamado a una vocación y en función de esa vocación hago una lectura de la realidad, la interpreto, podríamos decir. Entonces, en función del nivel de autenticidad con el que yo vivo, alumbro más la verdad o no. Y esto Juan Pablo II decía algo así, no con estas palabras, pero bueno, decía algo así como que Dios... una serie de transformaciones, digamos, o la manera de operar en el mundo, Dios cuando habla, crea, ¿no? Hágase tal y se hizo, hágase tal. Entonces, una de las maneras de hacer es hacer vocaciones, pero su vocación se encarna en una persona. Es decir, hay misiones que hay que cumplir en el mundo y esas misiones somos tú o yo. Entonces, en la medida, oye, pero Dios, no has hecho, es que no has hecho nada con relación a tal tema, podríamos decir, sí, he hecho a Pepito. Lo has hecho, es decir, que realmente, otra cosa es que en esa colaboración obremos o no obremos, ¿no? Es decir, que cumplamos nuestra parte, que para eso hemos sido hechos. Pero bueno, entonces, ya. Explicas